Y en cuanto a la pregunta de cómo yo veo el país, pues la verdad tengo que decir lamentablemente que lo veo más mal que antes, porque hoy por hoy me doy cuenta de que realmente no hay democracia. Tal vez hace más de 40 años no tenemos democracia. ¿Qué es lo que tenemos? Una plutocracia. ¿Y por qué tenemos una plutocracia? Porque estamos dominados y gobernados por los grandes empresarios de la economía, los grandes empresarios del país, y eso está claro. Durante toda la vida profesional del derecho hemos escuchado que a través de tratadistas como Habermas, como Rawls, que si la estructura, los cimientos de la democracia, que es la justicia, no existe, no opera, pues no hay democracia. Y en Colombia eso está claro, lo acabamos de ver con los recientes escándalos del cartel de la toga, todo cooptado realmente por todos los empresarios. Entonces realmente la democracia en Colombia no opera, no existe. No tenemos justicia, que es la plataforma, que son los cimientos. El poder judicial no existe, no opera para los ciudadanos del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad. Y como digo, hace por lo menos más de 40 años, que los medios de comunicación nos vendan la idea de que existen unas elecciones y que hay que inscribirse para ser candidatos. Pues hombre, todo eso es muy bonito, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Y el más importante de ellos es ser ficha de los grandes empresarios del país, porque cuando se llega al Congreso se llega a legislar para unos pocos, legislar para los dueños del país. Entonces, en esas condiciones es muy difícil. Mientras en Colombia continuemos en un estado plutocrático, es muy difícil que las cosas cambien. Veamos, por ejemplo, el caso del exmagistrado Jorge Pretel, de la Corte Constitucional, vendiendo fallos a una empresa fiduciaria como Fidupetrol, que nada menos y nada más que es propietaria de unos inversionistas nacionales, que es propietaria Fidupetrol de los egresados de la Universidad de los Andes, y es miembro de esa Fidupetrol también empleados de Ecopetrol. Entonces, desde el punto de vista de qué estamos hablando de que quienes compran la justicia son los que se preparan en las universidades para gobernar, pero para gobernar sin ética, para gobernar buscando apropiarse de los recursos del erario público, del recurso de los ciudadanos colombianos. En esa situación está el país. O sea, estamos gobernados por personas que se preparan en las grandes universidades para saber cómo robar. Y es ahí donde, como no opera la justicia, por eso encontramos a exgobernadores diciendo que se robaron 3.000, 5.000, 20.000, 50.000 millones de pesos, saben que pagan 3, 4 o 5 años y ya, se van a disfrutar 50.000 millones de pesos con su familia el resto de la vida. Y eso les parece, a todo el mundo les parece bien, les parece normal. No, a mí no me parece que eso sea normal. A mí me parece que eso es lamentable, eso es triste, esto es grave, que nosotros estemos patrocinando ese tipo de corrupción, ese tipo de prácticas. El sistema penal nuestro, por ejemplo, genera un beneficio que es el principio de oportunidad. Es un principio mentiroso, es un principio en donde el acusado le otorgan el principio de oportunidad, como todos estos que hemos escuchado en noticias, que están acusados de corruptos, pero les otorgan el principio de oportunidad para que supuestamente denuncien a los carteles de la delincuencia, a los carteles de la mafia, y estas personas son condenadas y al final no se sabe qué pasó con los personajes del cartel o del concierto para delinquir en el cual hacían parte, no se conoce nada, y este personaje paga 3 o 5 años y se le otorga el principio de oportunidad. Todo con la complacencia del sistema judicial. Entonces, si en un país no opera el sistema judicial, como no opera en Colombia, porque está demostrado que está cooptado por los empresarios, ahí está claro. Navelena, una compañía de propiedad de uno de los grupos financieros de este país, se denuncia que el fiscal general ha sido toda la vida
asesor jurídico de uno de los grandes empresarios de este país, es el fiscal general de la Nación. Y así con jueces, y así con magistrados de la Corte, así con de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Seguimos creyendo y nos seguimos comiendo el cuento de que estamos en una democracia? Rematemos diciendo que el caso de Odebrecht, por ejemplo, el caso de Navelena, el caso de la Ruta del Sol, el caso de Reficar, todos estos actos incalculables e interminables de corrupción, que según los expertos dicen que son más de 50 billones de pesos al año. Por Dios, eso es una cifra monstruosa. ¿De dónde salen esos billones de pesos al año, esos 50 billones? De los impuestos, de todos los tributos que todos los colombianos pagamos cada segundo, cada minuto. Si usted se come en un restaurante de cierto nivel de estrellas, una gaseosa, una cerveza, una simple empanada, está pagando un impuesto al consumo. Si usted tanquea su tanque, está pagando el impuesto a la gasolina. Y ahí para allá, todo lo que usted compre está pagando impuesto del IVA y demás, otro tipo de impuestos. Entonces, todos esos dineros están siendo robados, hurtados. ¿Por quiénes? Por las personas que se preparan en las grandes universidades para llegar a ser magistrados, llegar a ser políticos en el Congreso, llegar a ser candidatos presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es muy complicado. Este año que estamos en elecciones, exceptuando unos cuantos candidatos, todos los candidatos de todos los partidos políticos, exceptuando algunos, y especialmente los partidos por firmas, todos son patrocinados por los grandes empresarios de este país. Que los grandes empresarios de este país tienen una responsabilidad social enorme y nadie los ha tocado, y nadie los ha juzgado, y nadie los ha acusado de su gran responsabilidad. Y esa responsabilidad no es de ahora, esa responsabilidad es de hace más de 60 años. Es que desde el Frente Nacional los grandes empresarios se pusieron de acuerdo para generar en los partidos liberal y conservador del Frente Nacional, que es lo que nos ha llevado al estado en el que en este momento estamos, al sistema político, económico y social que tenemos en este momento. Es decir, todo absolutamente cooptado por los grandes empresarios del país. Y así no podemos. Y obviamente orquestados por las grandes universidades del país, que es donde se preparan los hijos y los nietos de los grandes empresarios de este país desde hace más de 60 años. Y así es muy complicado que realmente nuestra situación cambie y el futuro de Colombia sea distinto. Entonces, mirando las elecciones del próximo mes de marzo, realmente yo no veo candidatos viables, salvo los desconocidos, salvo los que están en esos partidos de firmas, que son partidos ciudadanos, movimientos ciudadanos por firmas, se llaman grupos significativos de ciudadanos de acuerdo a la Constitución Política de Colombia. De tal forma que por lo demás todo está absolutamente cooptado. Los candidatos presidenciales, hombre, los candidatos presidenciales que actualmente nos ofrece el panorama, pues tomemos como base los candidatos que según ese otro instrumento que tienen los grandes empresarios de este país, porque el primer gran instrumento son los medios de comunicación, por eso ellos se apropiaron de los medios de comunicación, por eso todos los medios de comunicación tienen un dueño y ese dueño es uno de los grandes empresarios de Colombia y de Latinoamérica, que ya no son siquiera los grandes empresarios y los más ricos de Colombia, es que algunos ya son los más ricos de Latinoamérica. Esos son los dueños de los medios de comunicación que están encargados de manipularnos, de desinformarnos, de decir lo que les conviene, de tratar de generar noticias sobre lo que a ellos y a esos grupos les interesa. Y por eso viene el segundo instrumento, que son las encuestas. Encuestas que de acuerdo al interés de quien las contrata, así serán los resultados. Pero bueno, voy a tomar, digamos, como para analizar los candidatos presidenciales, algunas de las encuestas que han salido, y de acuerdo a esas encuestas, dícese que estos serían los candidatos
a la presidencia de la República más opcionados. No voy a mencionarlos a todos, pero a los más opcionados por lo menos. El caso, por ejemplo, de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es un hombre simpático, es un hombre agradable, que no viene, que yo sepa, de una familia de cuna presidencial, pero viene con ideas neoliberales, eso está claro, y no es la excepción, viene apoyado por los grandes empresarios, especialmente antioqueños, que tienen su gran fuerza, pues obviamente en Antioquia, pero también obviamente tienen todos sus tentáculos a nivel nacional e internacional. El otro candidato, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle es una figura bastante particular. Recordemos que Humberto de la Calle fue nombrado ministro del gobierno del presidente Gaviria, que fue el padre del neoliberalismo colombiano, César Gaviria Trujillo. El señor César Gaviria, que hoy es el presidente del Partido Liberal, nombró cuando fue presidente a Humberto de la Calle como ministro del gobierno, y posteriormente el señor de la Calle se lanza a la precandidatura de la presidencia de la República, pero pierde con Ernesto Samper las elecciones internas del Partido Liberal para ser candidato único del partido, y por eso le gana Ernesto Samper, y Samper es el candidato a la presidencia de la República. Luego Humberto de la Calle, posteriormente Samper nombra a Humberto de la Calle como su fórmula para la vicepresidencia, y todo ese cuento ya muchos de ustedes seguramente lo conocen, o si no será motivo de otra charla, lo que generó toda la polémica del proceso 8000, etc. Pero lo que quiero decir es que Humberto de la Calle es un hijo político de César Gaviria Trujillo. Entonces, y César Gaviria Trujillo pues tiene no solamente unos grandes empresarios colombianos, sino unos grandes empresarios a nivel internacional respaldándolo, que lo han respaldado en todos los escenarios de la política de César Gaviria, cuando fue presidente de la República, cuando fue presidente de la OEA, ahora que volvió al Partido Liberal hace 10 años, etcétera, etcétera. Está armando a su hijo para que llegue a ser presidente de la República, de tal manera que Humberto de la Calle es un candidato que está absolutamente comprometido con la Casa Gaviria, con César Gaviria Trujillo y todo su grupo, y por supuesto con todos los empresarios que están detrás de César Gaviria. El candidato de Álvaro Uribe, Iván Duque o Marta Lucía Ramírez. Bueno, eso es muy poco lo que hay que decir, simplemente que cualquier candidato del grupo de Álvaro Uribe pues será el títere de Álvaro Uribe, y todos sabemos pues qué hay detrás del señor expresidente. Clara López. Clara López es una oligarca de la casa de López Michelsen, de todos los López Michelsen, que muy inteligentemente la camuflaron en la supuesta izquierda, con ideas supuestamente sociales y del pueblo, a la señora Clara López hace algunos cuantos años, de donde obviamente se ha nutrido de los impuestos y de los cargos públicos nacionales para venderla como una persona de ideas sociales, pero la verdad es una de las grandes farsas y de las grandes mentiras de este país. Gustavo Petro, un hombre soberbio, un hombre egocéntrico, dícese de los que conocieron su administración internamente que realmente fue un mal administrador, de Bogotá, y por supuesto no es del gusto de los grandes empresarios de este país. Germán Vargas Lleras. Bueno, Germán Vargas Lleras es nieto de un expresidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, año 68, es familiar de otro expresidente, Alberto Lleras Camargo, que fue el que generó el Frente Nacional con el entonces Laureano Gómez, conservador, Alberto Lleras liberal. Y Germán Vargas Lleras pues es un hombre que va a cumplir 40 años de estar comiendo del erario público y de los cargos públicos. Con su hermano Enrique Vargas Lleras y Antonio Vargas Lleras han constituido un conglomerado familiar donde realmente llevan cerca o más de 40 años surtiéndose, usufructuando de los impuestos del pueblo colombiano, con el cuento de que le están sirviendo al país. Y por supuesto Germán Vargas Lleras representa a los grandes empresarios de Colombia, de Bogotá y por supuesto de muchas multinacionales extranjeras en todo su recorrer político.
el país no va a cambiar. No puede cambiar, el país no puede cambiar, el país no ha cambiado en los últimos 60 años, pues es imposible que vaya a cambiar en 4. Todos tuvimos la esperanza hace 30, 25, 20 de que fuera a cambiar el país y no cambió. En ese orden de ideas, el país no va a cambiar en ese sentido, porque todos los empresarios indudablemente hacen parte de todo este conglomerado, repito, son los grandes responsables de todo lo que ha pasado. La política hace parte de los títeres que ellos manejan, el sistema judicial hace parte de lo mismo. Entonces es muy poco lo que se puede decir. Bueno, y entonces, ante este panorama, ¿qué nos espera? Pues llevamos más de 50 años con lo mismo. No nos puede esperar nada bueno. Miren nada más, haciendo alusión a lo que hemos estado hablando, qué sucedió el día de ayer con la caída de este puente entre Bogotá y Villavicencio en la zona de Chirajará. Pues sencillamente es más de lo mismo que estamos hablando. O sea, el Estado colombiano con sus 3 poderes son nombrados por los grandes empresarios dueños del capital colombiano, y ante esa situación, cuando los gobernantes son elegidos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, todo se le entrega a esos dueños del país, como el caso de la empresa Coviandes, que es la empresa concesionaria, constructora del puente, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, igual que sucedió con la Avelena en la Ruta del Sol 2. ¿Y qué pasa ahí? Pues yo me atrevería a pensar que no pasa realmente mayor cosa, porque como tenemos una justicia cooptada, ¿qué puede suceder? Entonces realmente lo que nos espera es exactamente más de lo mismo. Y para cambiar esto y para generar por lo menos un hito histórico en el mundo, hombre, sería maravilloso que los colombianos votáramos en blanco en las próximas elecciones de marzo para elegir el Congreso de la República, en el que todos los que van a llegar allí pues son patrocinados en su gran mayoría por los dueños del país, por los dueños del capital del país, por los 5, 10, 15, no más de 50. Ahí están todos los elegidos en el Congreso. Si votáramos en blanco, habría la posibilidad de que todos esos que ya estamos escuchando en medios de comunicación y que se están denunciando, que lo que se llama política de cuerpo ajeno, pues no se podrían volver a presentar, y todos los patrocinados por los grupos económicos no se podrían volver a presentar si ganara el voto en blanco. ¿Qué se necesita para que gane el voto en blanco? Pues sencillo, que no votemos tan poquitos colombianos, no votemos 15 millones, que votemos 30, 35 millones de colombianos. Eso sería lo ideal, de los cuales 20 o 25 millones fueran en blanco. Pero bueno, digamos que sin exagerar, si votáramos únicamente 20 millones de colombianos y el voto en blanco fuera de 12, 13 millones de colombianos, estamos haciendo una mayoría absoluta y tendrían que volver a hacer elecciones y volveríamos a elegir unos congresistas, pero distintos a los que se van a presentar ahorita en marzo. Personas distintas, personas de la academia, personas como ustedes, microempresarios, o sea, otro tipo de profesionales, líderes capaces, que los hay en un país de 48 millones de colombianos. ¿Cómo no van a haber personas más capaces que las que se candidatizan en un proceso electoral como el que se viene en marzo? Y a la presidencia de la República exactamente igual. Podríamos hacer exactamente lo mismo, votar en blanco, porque ya hemos visto que todos los candidatos están patrocinados por los dueños del país. Por eso tenemos una plutocracia, porque los empresarios, los dueños del capital económico, los que generaron el neoliberalismo desde la época del señor Gaviria, del señor César Gaviria Trujillo, pues son los que se han adueñado completamente de todo en el país. A ellos se les entregan las obras. Miren este caso, 80.000 millones de pesos entregados al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo para realizar
el puente que se acaba de caer. ¿Qué va a pasar ahí? Realmente nada. Ahí nadie va a pagar cárcel. Ahí es una pelea tristemente entre los abogados de las víctimas que murieron en el puente, los abogados del Estado a través del Ministerio de Transporte, que generalmente no se ganan procesos y al final pasarán 10 o 15 o 20 años y el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, si todavía está vivo para esa época, pues para su empresa y su familia, pues no habrá pasado absolutamente. Eso es lo que pasa en el país. Ya lo decíamos anteriormente, es que esa burla, ese engaño del principio de oportunidad, ese conejo a la justicia colombiana, con un poder judicial que no opera, a través del principio de oportunidad la gente se roba lo que quiera, la plata que quiera, los billones que quiera, y únicamente paga 3 o 5 años y se van a disfrutar el resto, porque los obligan a devolver lo que se robaron y no entregan ni el 10 ni el 20% de lo que se robaron. Entonces, en esas condiciones, nosotros creemos que desafortunadamente en los próximos años no vamos a recibir nada distinto a lo de los últimos 50 años. Miren, por ejemplo, el tema de las pensiones. Ya todos los candidatos están diciendo que van a reformar el sistema pensional. Es decir, buscan para lograr solucionar un poco el tema del déficit fiscal que tiene Colombia, no en hacerle pagar a los corruptos, a los que se han robado sus 50 billones de pesos, no hacerles pagar a ellos lo que se han robado, sino que entonces hay que reformar el sistema pensional, poner a los hombres a pensionarse a los 67 años, a las mujeres a los 62, buscar que nadie logre usufructuar una pensión, pero que sí se le pague al Estado más de 40 años de cotización, y todos esos dineros, triste y llanamente, para la corrupción. Como si nosotros los colombianos fuéramos los responsables de la corrupción, como si nosotros fuéramos los culpables de lo que está pasando en el país, y eso sí realmente es una injusticia, eso es aberrante, eso no puede ser soportado por el pueblo colombiano. En las próximas elecciones nosotros debemos generar un hito histórico, y es que realmente si votamos en blanco en una mayoría absoluta se tienen que volver a repetir las elecciones, pero para eso, repito, necesitamos realmente tomar conciencia y saber que los candidatos a la presidencia que hoy nos presentan los medios de comunicación y los partidos políticos, todos, absolutamente todos, están cooptados por los grandes empresarios de este país, que son los que los patrocinan. ¿Y por qué los patrocinan? ¿Ustedes por qué patrocinan un equipo de fútbol? ¿Ustedes por qué patrocinan un equipo de ciclismo? ¿Un equipo femenino de microfútbol? ¿Por qué patrocinan? Porque necesitan darse publicidad con su compañía, porque necesitan que en el barrio los conozcan, porque necesitan que su compañía sea difusiva por todo el sector donde están patrocinando. Así es exactamente la política. Los señores empresarios dueños del país patrocinan a todos estos miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, para poder beneficiarse de todo lo que tiene el Estado en cuanto a recursos económicos, naturales, mineros, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que lo que esperamos realmente nosotros es que ojalá pudiéramos generar un hito histórico en Colombia, y tanto a Cámara como a Senado ahora en marzo, como en el mes de mayo para presidente, votáramos en blanco los colombianos y generáramos un hito histórico. No va a cambiar el sistema del país totalmente, pero por lo menos algo intentaríamos en cambiar. Y por supuesto, como lo he dicho anteriormente, ojalá que la Registraduría Nacional del Estado Civil realmente se comporte de una manera distinta a lo que ya han denunciado otros expertos en relación con que la Registraduría Nacional del Estado Civil es otro de los entes más corruptos que tiene este país, y el día de las elecciones está tomando decisiones en favor de unos y de otros de acuerdo a los intereses de los grandes monopolios económicos del país. Porque es que una de las cosas que quiero dejar, más que estoy con personas de un muy importante nivel cultural, es que nosotros debemos exigirles a las universidades un cambio de actitud. Las universidades no pueden seguir siendo simplemente el claustro donde se están formando
los grandes delincuentes de cuello blanco en el país, por Dios. Es que si nosotros miramos quiénes están detrás de Reficar, quiénes están detrás de Saludcop, quiénes están detrás de esta concesionaria del puente, Coviandes, quiénes están detrás de Interbolsa, quiénes están detrás de todas estas empresas captadoras de dineros a través de libranzas, personas profesionales, quiénes están detrás de los grandes actos de corrupción, en el caso de la calle 26, personas profesionales egresadas ¿de dónde? De la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de La Sabana, es decir, de un grupo de universidades élites que están formando realmente personas con bajos escrúpulos, sin moral, sin ética, solamente preparándose para poder dirigir y poder manejar los recursos de este país en contra del pueblo colombiano, poderse robar de manera más inteligente, de la manera más astuta los recursos públicos de los impuestos de los colombianos. Por Dios, esto no puede seguir pasando. De tal manera que si nosotros no tomamos una acción en las próximas elecciones, el tema va a seguir exactamente igual, repito, que lo que ha sucedido en los últimos 50 años.